aquellos que nos ven, hermanos, en cualquier parte de la tierra, podemos decir, donde quiera que usted esté. Les saludamos y bendecimos su vida y deseamos con todo nuestro corazón que el Señor pueda añadirte más, sumar, multiplicar, además de lo que ya tienes de Dios. Sabemos que si estás viendo o estás escuchando es porque el Señor tiene algo para tu vida. Dice la palabra que su palabra nunca regresa vacía. Amén. Dios la envía con un propósito y sabemos que esta tarde Dios tiene un propósito para nosotros. El que tú estés aquí, hermano, bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos a abrir la Biblia y vamos a irnos directamente al libro de los Jueces, en el capítulo 2. Gloria a Dios, ya usted sabe que estamos, hermano, en la serie de los temas, la visión de Dios para el hombre. Estamos desarrollando esta serie de temas, hermano, que lo hacemos con el propósito que Dios pueda iluminar nuestras vidas, basada en la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1, ¿verdad? Que le hemos estado leyendo por los últimos 9, 10 temas que hemos dado ya de esta serie de temas, y creemos con todo nuestro corazón que el Señor en esta tarde también, hermano, se va a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y vamos a hablar hoy de la visión dada a un hombre llamado Gedeón, ¿verdad? Un hombre, hermano, muy común, quizás un varón, hermano, que es muy conocido para todos nosotros, para los que hemos leído la Biblia, en la historia bíblica. Y vamos a entresacar, porque quizás no nos da el tiempo para hablar en detalles de toda la historia, ¿verdad? Pero estamos uniendo algunos temas, los estamos uniendo como hemos venido uniendo la historia de Moisés, o la de José con Moisés, ¿verdad? Y luego con la de Josué, que hablamos la semana pasada. Y hoy vamos a unir esa historia, vamos a tratar de unirla, hermano, con lo que es la historia del libro de los Jueces, ¿verdad? Que de ahí del libro de Josué sigue el libro de los Jueces, y vamos a hablar precisamente, quizás nos pudiéramos detener a hablar quizás de otros jueces antes de Gedeón, como lo fue, por ejemplo, Otoniel, el juez Otoniel, hermano, quien Dios usó poderosamente para librar al pueblo de Israel de las manos, hermano, de estos pueblos, ¿verdad? Como eran, hermano, los filisteos, los amorreos, los cananeos, hermano, y otros pueblos que prisionaron al pueblo de Israel. Pudiéramos hablar de Ahod, también otro juez, Samgar, también otro juez, hermano, de Barak, ¿verdad? El juez Barak, hermano, que lo usó el Señor también para liberar al pueblo de Israel, hermano. Pero como le decimos, no tenemos mucho tiempo para hablar de estos jueces, de Barak, Débora, hermano, cómo los usó el Señor. Pero vamos a hablar hoy de la vida de este hombre Gedeón, pero vamos a leer allí en el capítulo 2 para ir agarrando esta parte desde allí. Verso 7, ¿ya lo tiene? Dice el libro de los Jueces, capítulo 2, verso 7: el pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, murió cuando tenía 110 años, y lo sepultaron en el terreno de su heredad en Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación, oiga esto, y toda aquella generación fue también reunida con sus padres, y después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es bien triste, hermano, en la historia bíblica. Dios bendiga su palabra en esta tarde. Esto es muy triste cuando en la Biblia se dice así, ¿verdad? Usted va a leer en otros pasajes de quizás no generaciones, ¿verdad? Pero de otros hijos de líderes, ¿verdad? Va a encontrar usted, por ejemplo, yo le voy a leer alguna lista acá de hijos que yo le encontré. No sé si tengo acá, hermano, la lista. Fíjese, hermano,
Es peligroso y triste cuando la Biblia dice, hermano, y se levantó otra generación, otro grupo que no conocían a Jehová. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué no conocían a Jehová? Ni las obras que Jehová había hecho. Y en la Biblia miramos, por ejemplo, a un Adán engendrando, hermano, a un Caín, ¿verdad? Que siendo Adán, hermano, de la simiente de Dios, que a quien Dios le hablaba, hermano, directamente, a quien Dios le dio mandamientos. Sin embargo, tenemos un Caín que opta por tomar un camino equivocado. Tenemos a Noé, que leíamos esta semana, esta semana, que engendró, hermano, a un Cam, ¿verdad? Un hijo, a quien, hermano, maldijo al nieto, a Canaán. Bueno, en la radio estuvimos esta semana hablando de eso. Tenemos a un Abraham que engendra a Ismael. Tenemos a Isaac, que engendró a Esaú. A Jacob, que engendró a dos hijos, hermano, que en una ocasión Jacob dijo en su consejo, no entre mi alma, dijo. Mire que eran hombres muy violentos como eran Simeón y Leví, ¿verdad? Que en una ocasión, a causa de una violación de Siquem, un joven, un príncipe que violó a Dina, una hermana de ellos, hermano, en su ira, en su enojo, hermano, destruyeron una ciudad completa, todos los hombres. Entonces tenemos ahí a Jacob, que engendra dos hijos, el cual dice en su consejo, no entre mi alma, dice este hombre, hermano. Tenemos a Aarón, que engendró dos hijos, Nadab y Abiú, engendró 5, pero 2 de ellos, hermano, los mató Dios, porque ofrecieron fuego extraño. Tenemos, hermano, vamos a ver, a Elí, que engendra 2 hijos, que dice que no conocían al Señor. Imagínense. Tenemos a Samuel, que dice que sus hijos no anduvieron por el camino del Señor. Y tenemos por último a un David, que engendró a un Amón, que violó a su media hermana, y a un Absalón, que se le rebela contra su propio padre. Ya imagínense, esta es una poca lista, hermano, de los hijos, ¿verdad? Que se levantaron, que aún estando en una cuna, en un lugar donde quizás ellos desde niño veían las obras, oyeron las obras, en algún momento ellos determinaron no seguir el camino de Dios. Por eso que los jóvenes que están acá, las hermanas y jóvenes que están aquí en esta tarde, a muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes que están acá, yo les conozco. A muchos de ustedes yo los tuve en mi brazo, yo oré por ustedes el día que nacieron. El día que ustedes nacieron, sus padres me llamaron y fui al hospital. Y me da mucho gusto ver, por ejemplo, conozco 3 de ellos, hermano, que los vi el días de haber nacido. Y qué triste, hermano, que mientras los años van pasando, hijos, ¿verdad? No los hijos que tenemos acá, porque ellos, gracias a Dios, están sirviendo al Señor. Conozco otros que ya desde chiquito, de 2, 3 añitos los vi y los veo hoy ministrando al Señor y me alegro. Sigan así buscando al Señor, porque todavía no he terminado la carrera. Ustedes siguen. Qué precioso que ustedes lleguen a una edad como la mía, ¿verdad? 50 años, 51 años, y que le sirvan al Señor. Pero qué triste que se aparten del Señor. Qué triste que después de haber estado en una cuna así, hijos, hablando ya en general, hijos en todos lados, determinen no seguir al Señor. En la historia bíblica se mira mucho eso, de muchos hijos como los que acabamos de mencionar, que escucharon a los padres, oyeron lo que Dios había hecho. Sin embargo, ellos determinaron no oír al Señor. Ahora, lo que vamos a ver hoy es, hermano, es bonito, precioso y al mismo tiempo triste, porque miramos, por ejemplo, a un Josué, y lo veíamos la semana pasada, un Josué que se despide con honores. Elijan ustedes, escojan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses a los cuales vuestros padres les sirvieron al otro lado del río, ¿se acuerda? O a Jehová, vuestro Dios, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hasta ahí se oye muy bonito. Desde ahí, hermano, ya no se habla más. Él se despide. Y hoy leemos ahí en el capítulo 2 del libro de los Jueces, que después de la muerte de Josué, de Josué, hermano, después de la muerte de ellos, hermano, dice que se levantó otra generación. El Señor recogió a Josué, recogió a los de la edad de Josué, toda esa generación,
Pero lo triste es que ¿dónde están los que iban a tomar el lugar de Josué? ¿Entiende, hermano? ¿Sí está entendiendo esta tarde? ¿Dónde están esos jóvenes? Leíamos que Josué fue servidor de Moisés desde que era juventud. ¿Cuántos se acuerdan de ellos? Desde que era joven. Veíamos Josué en el monte, Josué en el tabernáculo, Josué peleando las batallas, ¿verdad? Pero ¿quién tenía que estar detrás de Josué? Porque es que cuando él es recogido por el Señor, no hay nadie, hermano, que esté detrás de él, si él mismo había sido un discípulo, si él mismo había sido un servidor, si él mismo estaba detrás de alguien. ¿Por qué es que Josué no le entrega el liderazgo a otro más joven que él? Y eso es lo que, hermano, nosotros necesitamos reflexionar en esta tarde y pedirle al Señor. Porque yo soy consciente de que hoy en día, hermano, Dios está visitando a su pueblo con palabra fresca, con palabra ungida, con palabra del Espíritu. No hay duda, hermano, que estamos en tiempos especiales. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo lindo, precioso, que todo aquel que busca al Señor lo va a encontrar. Todo aquel que busca a Dios, hermano, y consagra su corazón y consagra su vida, lo va a encontrar. Va a ver a ese Dios glorioso que hace maravillas, que hace prodigios, que hace hazañas. Pero ¿por qué no se levanta aquí en el libro de los jueces otro hombre? El libro de los jueces es un libro donde, hermano, gobiernan los jueces. Dios levanta jueces, levanta hombres por un tiempo. Moría el juez, el pueblo se desviaba. Luego levantaba otro juez y mientras el juez estaba sirviéndole al Señor, el pueblo se enderezaba. Se moría el juez y el pueblo otra vez, hermano, tremendamente eso. Quiero que vaya conmigo allí al capítulo 1 del libro de los jueces, hermano, para que vayamos ahí viendo esta historia, capítulo 1 del libro de los jueces, hermano. Dice, después de la muerte de Josué, verso 1, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió, Judá subirá primero. Fíjese, hasta allí, hermano, todo estaba precioso. Judá va a subir primero. Judá va a entrar, hermano, pero más adelante vemos que el pueblo, hermano, se fue desviando. El pueblo se fue apartando del Señor. El pueblo se fue, hermano, adorando a otros ídolos. Vaya conmigo, Jueces capítulo 6, gloria a Dios. Jueces capítulo 6, verso 1, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Aquí ya habían pasado varios jueces, como los que acabo de mencionar. Otoniel ya había juzgado. Ahod, hermano, otro juez, ya había también, hermano, juzgado. El otro Samgar, otro juez, hermano. Y luego Débora, Barak y Débora, otros dos jueces que ya habían, hermano, juzgado. Y luego viene el tiempo, hermano, donde le iban a tocar a un joven. Pero antes de tocar a la historia de él, hermano, quiero decirle a usted con todo mi corazón en esta tarde, tenemos que poner nosotros mucha atención a lo que estamos escuchando. Tenemos que poner mucha atención, hermano, a lo que hoy se nos está diciendo, porque Dios quiere levantar en medio de nosotros una generación que le ame, una generación que le honre, una generación de guerreros, una generación de valientes. De en medio de nosotros Dios quiere levantar un pueblo que exalte su nombre para la gloria del Señor. Amén, amén. Porque no hay duda que estamos viviendo como el tiempo de los jueces, tiempos de apostasía, tiempos, hermano, donde, hermano, hoy en día mucha gente se está apartando de seguir al Señor. Mucha gente está apartándose de seguir la palabra, hermano, y no hay duda que antes de la venida del Señor
Va a haber una apostasía, hermano, pero totalmente en potencia. Va a haber una apostasía tremenda previo a la venida del Señor. De hecho, una de las señales de la venida de Cristo es que va a haber un mundo apóstata. Y esto es crucial que nosotros lo entendamos. Quiere decir, hermano, que en los tiempos finales va a tener el Hijo de Dios, el cristiano que ama a Dios, ustedes que están jóvenes, nosotros que todavía tenemos fuerzas, hermano, vamos a tener, hermano, aleluya, que tomar una postura de guerreros, de valientes, aleluya, para poder, hermano, echar mano de la vida eterna. Amén, amén. Pedro dice que en la lucha contra el pecado todavía no hemos llegado al punto de derramar aún nuestra sangre. Imagínense qué batalla, qué lucha es la que vamos a tener nosotros al final. Por eso que estos temas nos están ayudando a nosotros a reflexionar. Primero, nosotros los padres tenemos que reflexionar si nuestros hijos están tomando en serio el evangelio. Amén, padres, madres. Estos temas nos van a ayudar a nosotros a reflexionar y decir, bueno, mi hija, mi hijo realmente está siguiendo a Cristo. Si tu hijo o tu padre tuvieras que por alguna situación fallar en la casa, si quizás el Señor te lleva antes o nos lleva antes, los hijos, tus hijos, ¿seguirían el evangelio o se apartarían del evangelio? Hijos que están acá, si sus padres no los empujaran a ustedes a venir a la iglesia, ¿pudieran ustedes tener la determinación de decir no? Aunque mi papá no vaya, aunque mi papá se enfríe, aunque mi mamá diga que ya no más, yo sí voy a ir a buscar al Señor. ¿Pudieran ustedes, hijos, tomar esa decisión? No soy los amenes, ¿verdad? De los hijos, ¿verdad? Pero yo creo que sí, ¿verdad? Los padres igual. ¿Por qué? Porque los tiempos que vienen, hermano, son tiempos difíciles. No va a ser fácil decir, hermano, yo sigo a Cristo. No va a ser fácil decir, no puedo hacer esto. Amigos jóvenes que están acá, en algún momento determinado, ustedes van a tener que decirle a alguno de sus amigos, ¿sabe qué? Eso yo no lo puedo hacer porque yo amo al Señor. Amén. Los muchachos que tienen amigos en las escuelas, las muchachas que tienen amigas en las escuelas, ¿verdad? Van a llegar el momento que van a tener que decir al que quizás les invita a probar quizás, hermano, algún vicio, a tomar algo quizás ilícito, hermano. En algún momento ustedes van a tener que pararse y decir, ¿sabes qué? Tú eres quizás mi compañero de escuela, mi amigo, te respeto, pero yo amo al Señor. Yo no lo quiero hacer. Mis padres me han enseñado, mi pastor me ha enseñado la palabra y eso yo no lo puedo seguir. Así es que hasta aquí llegamos. Van a tener ustedes que tomar una postura así. Porque el diablo se va a lanzar como se ha lanzado fuerte contra los hijos de Dios. La lucha, el pecado, hermano, nos acecha. El pecado está a la puerta, nos codicia, nos codicia. El diablo ya no codicia a los que ya son de él, porque eso ya le están sirviendo a él. Pero sí codicia a los santos, a los jóvenes, a las jóvenes que se están guardando, que se están limpiando, que se están purificando. Tras ellos anda el enemigo. Y por eso es que tenemos que en este tiempo tomar nosotros esa postura. Vamos entonces a la Biblia para ir avanzando. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor, oiga, los entregó. No fue el diablo, mire, fue el Señor el que los entregó en las manos, hermano, de Madián. Fíjese, ¿por cuánto tiempo dice ahí? Mire, pero qué misericordia. Que fueron solamente 7 años, algunas veces fueron 18 años, en algunas ocasiones 20 años, en otras, hermano, 40 años, hermano. Pero aquí dice que fueron 7 años, y el poder de Madián o de los madianitas prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel, dice, se hicieron escondites en las montañas, en las cavernas y en los lugares fortificados. Mire, hermano, por causa de ellos, mire, ellos se hicieron escondites
Y para que uno se esconda de alguien, hermano, quiere decir que gobernaba un espíritu de temor, un espíritu de miedo. Porque el miedo, el temor es lo que al hombre lo hace esconderse. Y ellos dicen que algunos iban a lugares fortificados, otros se escondían en cuevas, y el pueblo vivía poseído bajo un poder que le llama a la Biblia el poder de Madián. ¿Quién era Madián? ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas eran, hermanos, de la descendencia de Abraham, un hijo precisamente de Abraham, de la misma familia. Imagínense, hermano. ¿Por qué odiaban a los israelitas? Porque los israelitas, hermano, venían de la descendencia de Jacob. Jacob, hermano, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Los odiaban, hermano, porque Dios eligió. Los israelitas son hijos de pacto. Sin embargo, los otros hijos que tuvo Abraham con las otras esposas no fueron parte del pacto, como Ismael, como Madián, ¿verdad? Ellos no entraron al pacto y por esa razón los querían destruir. Y hasta el día de hoy, todos los que son los árabes, todos ellos son familias, todos ellos son primos, todos ellos, hermano, y odian a Israel. Odian, hermano, a ellos porque ellos vienen de la descendencia santa del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Ahora fíjese, entonces este Madián, hermano, viene precisamente de allí. ¿Y qué hacían ellos, hermano? ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? ¿Cuál era el trabajo de Madián? Empobrecer, diga conmigo, empobrecer. Empobrecer, hermano, a Israel. Israel se hacía escondites. Israel se escondía del poder que ellos tenían. ¿Cómo vendrían ellos, hermano? ¿Cómo se aceleraban ellos? Dice que, hermano, dejaban empobrecido, se comían todo el sustento. O sea, Israel sembraba y los madianitas, hermano, ellos cosechaban. Mire, leamos el verso 3. Porque sucedía, mire lo que sucedía, hermano, que cuando los hijos de Israel sembraban, oiga esto, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos y acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel. No dejaban ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con sus ganados, sus tiendas, y entraban, como dice la Biblia que entraban, como langostas. Oiga, en multitud, tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra, y ¿qué hacían, hermano? La devastaban. Oiga este clima, hermano. Y esto es tremendo porque espiritualmente esto nos habla a nosotros, hermano, de los frutos. Oiga, de los frutos. Cuando la Biblia habla de frutos, hermano, nos habla a nosotros de un trabajo. El agricultor, hermano, por ejemplo, para levantar una cosecha, tuvo que haberse fajado, tuvo que haber trabajado, hermano, para levantar, hermano, ese fruto. Yo hablaba con alguien esta semana sobre el aspecto de la cosecha, que el sentimiento de un agricultor, hermano, es muy especial, porque él siembra y nunca se desocupa, siempre está pensando en llegar al terreno. Si sembró algo, el instinto, la naturaleza de un agricultor es que siempre está vigilando lo que él sembró. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahí está abonando, ahí está limpiando. Me recuerdo mi padre que, hermano, en vida él sembraba maíz, frijoles, sembrábamos arroz, hermano, en ese tiempo. Y yo recuerdo que él todas las tardes, hermano, él se iba a los terrenos y se paraba en una esquina, se sentaba y empezaba a ver todo lo que él había sembrado. Y yo nunca entendía por qué lo hacía. Al principio yo pensaba que él estaba cuidando
él estaba ahí viendo, no, pero era un deleite. Se paraba, a veces se subía a un árbol y ahí se quedaba viendo el terreno, hermano, todo lo que él había sembrado, y eso lo hacía todos los días. Caminábamos, hermano, hacia el otro lado del río, o si no, hermano, hasta hacia arriba, ¿verdad? Donde teníamos o tenemos todavía unos terrenos, hermano, y ahí estábamos viendo, veía. Y ahora que leo la palabra, entiendo yo la mentalidad, la naturaleza del agricultor, que es un estado de vigilancia, es un estado de estar viendo cómo se va desarrollando. Mire, es un gran deleite para un agricultor cuando de repente nace la matita. Es un deleite precioso cuando empieza, hermano, a verse, y luego hay que limpiar, y luego hay que estar abonándola. Imagínese que hay regocijo cuando nace la matita. Se imagina el regocijo cuando hay que ir a recoger la cosecha. Ahora, Israel no tenía ese privilegio. Los amalecitas, hermano, eran pueblos que se robaban lo que el pueblo del Señor sembraba. Y espiritualmente eso puede ocurrirle al cristiano de hoy, que quizás tú te esmeras en buscar a Dios. Quizás te estás esmerando en leer la palabra, en levantarte quizás a horas extras, quizás a orar, a buscar a Dios, hermano. Y la Biblia dice que un poquito de insensatez destruye mucho, hermano, destruye mucho. En una decisión pequeña, el enemigo te puede robar quizás lo que por meses, por años, hermano, has estado sembrando. Porque sembrar es precioso, cosechar no se diga. Y el enemigo anda detrás de los sembradores. Amén, amén. Tú que estás aquí, tú que estás buscando al Señor, a ti que se te ha dado la confianza de servirle a Dios, a ti que se te ha dado la confianza de tocar un instrumento, de estar aquí arriba, joven que estás aquí, adulto que estás aquí, aprovecha, porque las cosas más lindas es servirle al Señor. Pero el enemigo va a tratar de robarte ese fruto. Y eso es lo que hacía con Israel. Vamos allá al verso 7, hermano. No, el 6, perdón. Capítulo 6, verso 6 del libro de los Jueces. Así fue empobrecido Israel en gran manera. Oiga, en gran manera. Y los hijos de Israel, dice la palabra, clamaron al Señor. Aleluya. Clamaron a Dios. ¿Cómo es posible que nos van a robar el producto? ¿Cómo es posible que el enemigo va a venir a robar, a tomar lo que no es de él? Porque el diablo es un ladrón, hermanos. El diablo es ladrón. Él usurpa, él roba. Él te va a querer quitar lo que tú tienes de Dios. Por eso que tienes que guardar lo que tienes de Dios, hermano. Tienes que atesorarlo, tienes que cuidarlo. Tienes que tener un depósito bien cerrado para que el enemigo no te debe de robar los tesoros que tienes de la palabra en tu corazón. Verso 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: mire, así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que los hice subir de Egipto y los saqué de casa de servidumbre, los libré de los egipcios, de la mano de todos vuestros opresores, los desalojé delante de vosotros, os di su tierra, verso 10, y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. Oiga esto, hermano. Yo soy el Señor vuestro Dios. Este es bien importante cuando entendemos el yo soy, porque Dios le dijo a Moisés: cuando vayas ante Faraón y Faraón te pregunte quién te envió, tú le dirás: yo soy, me ha enviado. Y así voy a ser distinguido yo soy, de tal manera que cuando el profeta les dice, hermano, yo soy, hermano, a ver, ¿dónde estamos? Si alguien me ayuda, por favor. verso 10, ¿verdad? Yo soy el Señor. Yo soy el Señor vuestro Dios. Ese es bien importante cuando entendemos el yo soy, porque Dios le dijo a Moisés: cuando vayas ante Faraón y Faraón te pregunte quién te envió, tú le dirás: yo soy, me ha enviado. Y así voy a ser distinguido yo.
no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué dice enseguida? No me habéis obedecido. O sea, Dios había permitido, hermanos, Dios había permitido que sucediera esa devastación. Cualquiera de nosotros puede decir, y Dios puede permitir semejante situación. Claro, Él lo puede permitir para hacer despertar a su pueblo. Dios puede permitir cosas como esas, y peor, hermano, que cosas como esas. Porque cuando el pueblo se dio cuenta que había sido saqueado, entonces dijeron ellos, clamemos al Señor. Y cuando clamaron a Dios, Dios manda un profeta y les dice el Señor, miren todo lo que yo hice por ustedes, pero ustedes no me han obedecido. Entonces la desobediencia al Señor hace que Dios permita que el enemigo saquee a su pueblo. Por eso que es importante, hermanos, nosotros vivir en obediencia. Diga conmigo, tengo que vivir en obediencia. Hello. Muchas veces escuche esto, y el Señor me ha reprendido a mí muchas veces cuando a veces oramos. Yo no sé si usted ha orado así alguna vez y hemos dicho, Señor, perdona mi desobediencia, ¿verdad? Eso es grave, hacer esa oración. Es grave. Porque si tú y yo reconocemos que andamos en desobediencia al Señor, entonces, hermano, a los que andan en desobediencia, según la palabra, Dios los desampara para que el enemigo, hermano, le da permiso al enemigo para que haga lo que él quiera. Entonces tú y yo no podemos vivir en desobediencia. Mejor decirle, Señor, ayúdame, yo quiero vivir en obediencia, quiero caminar obediente delante de ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Entonces mire, vamos a ir al verso 11 y vamos a descubrir, porque ese es el punto en esta tarde. Vamos a llegar al corazón de esta enseñanza hoy. El punto principal es en qué momento, cómo, de qué forma Dios le va a hablar aquí a una persona. Y antes de leer el verso 11, quiero explicarle a usted, estamos diciendo, y por eso que estamos acuñándonos o citando, hermano, la carta a los Hebreos capítulo 1, donde dice, Dios habiendo hablado de muchas formas, hace mucho tiempo, de muchas formas, a los padres por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por su Hijo. Amén. Entonces, Dios habló de muchas formas y hemos explicado. Algunos Dios les orientó, algunos Dios les dio mapas de lo que iba a suceder, les mandó un profeta. Decíamos que a José no le mandaron a decir nada, ¿verdad? Solamente lo metieron. A Josué le explicaron la misión de él, hasta dónde tenía que llegar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero después que entra la etapa de los jueces, hermano, se queda Israel, oiga, se queda Israel sin líder, sin líderes. Entonces, cuando esa etapa inicia, hermano, es bien tremendo, porque allí miramos pues que Dios, hermano, le habla a un profeta, pero de allí ya no le habla a nadie más. Entonces miramos que Dios, lo que hacía Dios es, y miramos en este pasaje, que Dios despierta, oiga, despierta la valentía de gente del pueblo de Dios. Amén. Dios despierta como deseos. Y miramos ahí ahora el verso 11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Quizás su papá le dijo, mira hijo, ve ahí hijo, ve. Su padre Joás lo mandó quizás, esconde el trigo porque por lo menos que nos quede algo para comer. Escóndelo. Y estando ahí escondiendo eso, hermano, el ángel del Señor, y cuando aquí habla el ángel del Señor,
hermano, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la etapa de los jueces, había mucha manifestación de ángeles, ¿verdad? Ángeles, hermano, en algunos versos miramos que este ángel, el ángel de Jehová, cuando dice el ángel de Jehová, está refiriéndose posiblemente a una cristofanía, es decir, Cristo manifestándose en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces fíjese, hermano, el ángel del Señor se le apareció. También miramos, hermano, en algunos pasajes el Espíritu de Jehová que descendía sobre ellos. Miramos como en Sansón dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él. Miramos esa operación angélica y la operación del Espíritu del Señor, que venía, bajaba, tocaba, hacía tremendas manifestaciones de poder y luego quizás, hermano, se iba o ya no activaba o ya no hacía nada. Miren, vamos al verso 12. Y el Señor, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo. Y mire este saludo, por favor, hermano. Mire este saludo. Acuérdense que Dios es un Dios que llama a las cosas como son. Amén, amén. Y le dice, valiente, ¿qué? Valiente guerrero. Eres un valiente guerrero. Entonces le responde Gedeón, Señor. En ese momento él no sabía, hermano, que estaba hablando con un ángel. Él pensaba que era el vecino. Él pensaba que era alguien un forastero quizás, que le dijo de repente, valiente guerrero. ¿Cuántas veces Dios, hermano, nos ha enviado saludos así a través de gente extraña? Hello, ¿cuántos dicen amén a esto, hermano? De repente alguien te dijo por ahí, hermano, tú sí puedes, échale ganas en el nombre de Jesús. Y esa palabra como que te fortaleció, porque Dios todavía envía ángeles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? Oiga esto, hermano, por favor. Si el Señor está conmigo, ¿por qué es que nos está robando el enemigo? Y le dice, hermano, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde están, verso 13, todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto? No nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en medio de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y librarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Oiga esta conversación, hermano. Aquí el Señor, el ángel de Jehová, buscaba, miraba. Gedeón no tuvo una revelación o una profecía, sino que había un motivador, y eso importante es para nosotros, hermanos. Porque Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su voluntad. Amén. O sea, Dios es el que está operando, y dentro de tu vida, dentro de tu corazón, hermano, está operando el Espíritu de Dios. Ya tienes la palabra, ya tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos el Espíritu de Cristo. Entonces muchas veces el Señor está operando, pone deseos, te hace un hombre, una mujer valiente para la gloria de su nombre. Porque esta operación de este joven de salvar el trigo representa la palabra, hermanos. Aquí el alimento que está guardando Gedeón representa la palabra de Dios, representa el pan de Dios, aleluya. Representa que este joven estaba guardando, y el ángel, no sabemos cuánto tiempo, lo estaba observando lo que él estaba haciendo. ¿Acaso no dice la Biblia que el Espíritu Santo nos visita aun cuando estamos descansando en las noches?
A uno dice la palabra que el Señor, aleluya, cuando estás en tu reposo, ahí está el Señor tocando tu vida, viendo tu corazón, sanando tu corazón, liberando tu corazón. Y hay días, hermano, que uno se levanta renovado, fortalecido. Dice uno, ¿qué me pasó? Definitivamente el Señor estuvo contigo ministrándote en la noche. Cuando dicen amén a eso, hermanos. Entonces fíjense, porque nosotros como Gedeón estamos peleando las mismas batallas. Como Gedeón estamos peleando las mismas batallas, hermano, en pro del pan, en pro del alimento, en pro de la palabra. Y la batalla va a ser, hermano, quizás contra poderes espirituales, contra luchas espirituales de maldad. Quizás muchas veces el Señor te va a despertar y te va a decir, mira, intercede por tu hija, intercede por tu hijo. Mujer, quizás te va a despertar, ora por tu esposo. Esposo, te va a despertar el Señor, ora por tu esposo. Bendice. De repente tú te levantas y con aquel deseo de orar, de interceder, porque estamos peleando una batalla, hermanos. Y si el alimento material, la comida que va para el vientre y luego se va a la letrina, hermano, nos nutre, ya se imagina cómo Dios vela por su palabra, por el alimento espiritual. Ya se imagina esta tarde cómo nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Ya se imagina cómo Dios no vela por ti, por mí, para que tú estés, hermano, fortalecido y puedas, hermano, entender la visión y el propósito de Dios para tu propia vida. Entonces sigamos acá en la historia. El Señor le dijo, ciertamente yo voy a estar contigo y vas a derrotar a Madián como a un solo hombre. Esta es la parte más importante de esta enseñanza de hoy. Esta es la parte más gloriosa, hermanos, cuando el Espíritu Santo te da instrucciones y te dice el Señor, mira, no temas, porque ese daño, esa herida, ese dolor, esa enfermedad es temporal. Gloria a Dios. Esa es la parte más linda del mensaje de hoy. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y te dice, mira hijo, hoy yo te voy a dar la respuesta. Mira hija, hoy yo te voy a sanar. Y todo esto que has pasado, todo esto que has sufrido, ha sido con el propósito de que tú me busques, de que no te apartes de mí. Y por eso yo permití quizás esa enfermedad. Quizás permití ese problema. Quizás permití aún hermano, ese menosprecio, porque yo quiero decirle, hermano, que la Biblia sigue diciendo que todas las cosas colaboran para bien a los que aman al Señor. Mira, aún un menosprecio de alguien, aún alguien que quizás, hermano, se acercó y te menospreció y no te vio bien y quizás te dijo alguna, aún eso Dios lo hace, lo permite para que tú dependas del Señor. Yo he experimentado y yo le he compartido a ustedes, hermanos, que si usted me hubiera conocido hace algunos años atrás, yo estuve rodeado de amigos, compañeros del ministerio, hermano, que hablábamos quizás todos los días con siervos. Pero Dios permitió, hermano, me envió para acá. Y aquí pues es diferente. Aquí es, hermano, la distancia, y a veces por la distancia se pierde la comunicación. Pero Dios me ha enseñado a mí acá a depender totalmente de Él. Y no es que uno no ame a sus amigos, a sus amistades, a su familia, a sus hermanos. Claro, uno ama a aquellas personas, pero muchas veces Dios
te tiene que aislar, te tiene que apartar, porque Dios te quiere enseñar algo diferente. Yo le pudiera contar muchas cosas, pero por causa de que estamos en vivo, ¿verdad? No puedo quizás contar muchas cosas, hermano, en la internet. Y si Dios lo permite, la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a estar saliendo simultáneamente, si el Señor lo permite, en algunas 4 o 5 plataformas ya en las redes sociales, hermano. Hoy estamos grabándolos y pasándolos a otras redes, pero con la ayuda de Dios tenemos el plan ya de simultáneamente estar transmitiendo la palabra del Señor, hermano, que puede sanar nuestro corazón. ¿Cuándo dicen amén a eso? Pero Dios permite, Dios forma a sus valientes en los caos. Dios forma a sus siervos y los hace pasar por cisternas, por calabozos, por cuevas. Dios forma a sus valientes quizás en el mismo abandono, en las mismas cuevas. Se sabe que David anduvo de cueva en cueva. ¿Entiende, hermano? Dios los forma, aleluya, para que al final estos líderes, estos guerreros de Dios puedan salir aprobados por Él. Porque Dios no quiere, hermano, que el hombre se lleve la victoria. Dios no quiere que el hombre salga como que él fue, como decíamos anoche, ¿verdad? Que la mosquita dice, ya haramos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ya haramos, dice la mosca, como que ella hizo todo, ¿verdad? Mas no sabemos que todo es por obra de Dios. Y tú que estás aquí, hermano, te voy a hablar de parte del Señor. Yo sé que quizás tú has pasado procesos, tanto como su servidor, como usted que está aquí, como los que están viendo en la internet, los que están escuchando por la radio, quizás hayan pasado procesos en su vida que quizás no entiendes hasta el día de hoy. Pero yo te quiero decir en esta tarde que Dios tiene planes para tu vida. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Que el Señor ha permitido quizás que aún haya sufrido pérdidas, que el Señor permitió en algún momento quizás lo que hoy quizás has estado sufriendo, pero ahora Dios, hermano, va a abrir una etapa, un capítulo diferente para tu vida, y el Señor se va a glorificar de una manera poderosa en tu vida. Porque no hay cosa más preciosa, hermano, hablar de parte de Dios cuando Dios ha hablado a tu vida primeramente. Porque hay un peso en las experiencias, hermano, con Dios. Es un peso de gloria que tú llevas, hermano. Pablo dijo en una ocasión que nadie a mí me venga con cosas, y estoy, hermano, parafraseando. Porque yo llevo en mi cuerpo, dijo, las marcas de Cristo. O sea, que nadie me venga a mí a decirme cosas, porque si alguien ha sido procesado, decía Pablo, soy yo. Yo llevo huellas, tengo marcas en mi cuerpo que he servido al Señor. Y es lindo cuando tú, hermano, compartes la palabra. Es lindo cuando tú compartes tu experiencia. Experiencias, hermano, que no te las han contado. Experiencias, aleluya, que tú mismo has vivido, que tú mismo has gemido, que estabas hundido y el Señor te levantó otra vez. Qué lindo es compartir esa palabra. Entonces, hermano, esos procesos son tremendos. Imagínense, hermano, cómo Gedeón pudo pasar ese proceso. Cuando él estaba listo, y el resto de la historia ya usted lo conoce, el tiempo ha avanzado, pero hermano, ya vamos a ir buscando el final. Pero quiero que veamos, hermano, cómo Dios procesa a este valiente. Y ahí lo lleva. Y cuando el ángel del Señor le habla, él toma fortaleza, él agarra ánimo, como dicen por ahí, ¿verdad? Y llega a su casa y le dice el ángel de Jehová, pero antes de ir a pelear con los enemigos de afuera, primero vas a derribar la estatua de acera que tiene tu padre en el patio de tu casa.
Y eso nos enseña a nosotros, hermano, que no podemos pelear contra los enemigos de afuera si primero no derribamos los enemigos de adentro. Por eso que Dios invierte mucho tiempo en nosotros, en situaciones negativas. A veces, hermano, dijo un hermano que me han pasado tantas cosas, dijo que hasta ni el perro ni el gato me quieren ya en la casa, dijo. Hermano David pasó un momento que hasta los cojos y los mancos lo aborrecían. Cuando David quiso tomar Jerusalén, dice que los mancos y los cojos le mandaron a decir que no lo querían, pero dijo David, a mí qué me importa que no me quieran los cojos y los mancos, yo voy a conquistar Jerusalén, y la conquistó por la fuerza. Porque llega un momento que cuando tú has vencido, cuando tú has derribado tus ídolos, tus estatuas, tus cosas internas, hermano, ¿quién te detiene? Pero la mayoría de las veces, hermano, no podemos ver el poder de Dios con los enemigos de afuera, porque todavía, hermano, nos falta derribar los enemigos que llevamos adentro de nosotros. Por eso es que a veces Dios permite que aún te menosprecien. Dios permite cosas. Mire, a cada uno de nosotros estamos en la misma escuela de Dios, tratados de diferentes maneras. Se lo voy a explicar de una manera diferente. Todos por enfermos entramos al hospital, pero nadie va al mismo lugar. Entramos a diferentes salas. Así estamos hoy nosotros. Dios tiene un trato contigo y diferente el trato que tiene Dios conmigo. Diferente el trato que tiene Dios con mi esposa, que conmigo, que con el hermano, que con la hermana, porque como enfermos entramos al hospital, pero a unos hay que llevarlos a intensivo, a otros solo hay que llevarlos a un chequeo, a otros operación de diferentes partes del cuerpo, pero todos estamos por enfermos en el hospital. Entonces usted tiene que identificar que todo lo que le ha pasado, que todo lo que le ha sucedido, usted debe de tomarlo para bien, porque Dios lo quiere bendecir. Dios quiere formar un gigante en usted. Dios quiere formar una mujer de Dios en usted. ¿Usted cree que cuando Daniel llegó a Babilonia, usted cree que Daniel, hermano, venía de vagar de la calle, de comer popcorn con soda? No, estos jóvenes habían sido trabajados por Dios allá en Judá. Pero cuando llegan a Babilonia, Daniel vio, como dijo un pastor, Daniel vio una oportunidad, porque él era un oportunista. Él sabía que Dios, hermano, con propósito lo había llevado a Babilonia. Había escuchado seguramente a Jeremías hablar de esa esclavitud. Entonces cuando llegó a Babilonia, él dijo, no, este es mi turno, este es mi tiempo. Y a veces, hermano, Dios te tiene que detener mucho tiempo. Te tiene que detener para tratar con tu alma. Tiene que tratar con tu orgullo. Tiene que tratar con tu vanagloria. Tiene que tratar con aspectos de tu vida personal, interna. Dios tiene que trabajar con tus emociones, con tus sentimientos, con tus pensamientos, con tu corazón, con toda torcedura que traemos adentro, hermano. De tal manera que cuando Dios te va a poner adelante, quizás vas a ser un líder, quizás un día vas a estar trabajando en alguna área del Señor, pero ya tratado, ya un hombre, hermano, aleluya, que le pasó el tractor, el tráiler y todo encima. Eso es lo que explica David. Dice David en una ocasión, el enemigo quiere herir, dijo David, con quien Dios ya trató. Entonces el enemigo no va a poder, hermano, contra ti, porque mayor es el que está adentro de ti. Dice amén, hermano. Mayor es el que está con nosotros. Amén, amén. Que el que está en el mundo. Entonces ahora debes de maximizar. Mira, no sé en qué nivel estás. Maximiza tu victoria. Gradúate con altas calificaciones. Hello. Si
donde quiera que el Señor te ponga, donde quiera que estés, aprende ahí, porque un día Dios te va a levantar. Un día te va a dar palabra el Señor, hermano. Un día te va a poner en un lugar estratégico donde tú vas a decir: gloria a Dios, porque el Señor me trajo por una escuela que yo no entendí. Y quizás te tome años, no importa los años que te vaya a costar. Lo importante es que puedas entender el tiempo de tu visitación. Amén, amén, hermanos. Que puedas entender que Dios, en el propósito de Él, en la visión de Dios para tu vida, Dios está formando, labrando, tratando, purificando un valiente. Un valiente no nace de la noche a la mañana. Un guerrero no es formado así nomás. Un general, ya hemos dicho esto, no es formado de una batalla. No, no, no. Va pasando, hermano, por escaños, escuelas, transformaciones, luchas, guerras, batallas, para llegar a ser un general de 5 estrellas. ¿Por qué cree que los generales son muy honrados en los países donde han servido para su país? Que han peleado batallas, han salido en medio de batallas. Entonces el país les honra. Entonces Dios te quiere honrar, pero tienes que entender que ahora tienes que oír la voz de Dios y que el Señor te diga: Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? A Gedeón le dijeron: derriba el altar en el 6:25. Y allí él fue, hermano, derribó la estatua. Aleluya. Y luego de ahí, hermano, suena la trompeta y se juntan. Usted sabe el ejército de 22,000, ¿verdad? Y sigue él probando vellón. Usted puede leerlo en su casa. Capítulo 7, verso 1. Lo lleva, hermano, a la fuente, ¿verdad? A la fuente de Jarod, que tanto me gusta mencionarla. Y ahí le dice Dios: es mucha gente la que llevas. Mira, a ti ya sé, ya te traté, ya vi tu valentía, ya vi que has guardado el trigo, pero ahí llevas un montón de, perdone la expresión, de miedosos y cobardes. Diles que el que tenga miedo que se vaya. Y dice Gedeón: miren, hermanos, el que tenga miedo, mejor váyase a su casa, hombre. Pero Gedeón quizás en algún momento dijo: bueno, quizás se van a ir algunos pocos. No, se lo fueron 22,000 nada más. Imagínense, hermano. O sea, todos tenían miedo, hermano. Y de ahí lo lleva a la fuente y le dice de Jarod, y le dice: miren, el que tomen agua, y el que tome como perro, ese dijo que se vaya, porque ese dijo: va, tiene que tomar agua con una mano, se llegue a su boca, y con la otra la espada. O sea que el examen era que tenían que estar preparados, hermano. Y se le van otros miles, hermano. Se queda con 300. Aleluya. Dile a tu hermano que está cerca de ti: tú eres parte de esos 300. Aleluya. Tú eres parte de esos 300. No te menosprecies. Hace unos días hablaba con un amado hermano y le mencioné, le digo: sí, hermano, aquí estamos en Washington. Mi hermano Pedro, Dios lo bendiga, siempre nos ve a través de las redes sociales. Y me dice: hermano, no digas eso. Me dice, porque me dice, la iglesia de Cristo somos todos, sean muchos o pocos, son una iglesia del Señor. Amén, hermano, amén. Recibo y recibo la exhortación. Pero ¿cuántas veces nos hemos menospreciado por ser pocos? Pero, hermano, es mejor tener, dijo alguien, calidad y no cantidad, ¿verdad? Dios se glorifica no en lo mucho, sino en lo poco, donde hay fidelidad. Cuando dicen amén en esta tarde. Y hermano, con 300 el Señor hace, hermano, una gran victoria, hermano. Ya usted puede leerla en su casa. En Gedeón miramos
7 cualidades que las vamos a leer rápidamente y aquí terminamos. Número 1 es que él, hermano, decidió a no gobernar, porque a él le pidieron que gobernara, a menos que Dios se lo pidiera. Número 2, Gedeón desarrolló una dependencia de Dios como guerrero, porque el guerrero, oiga esto por favor, el guerrero que es diestro para pelear desarrolla una alta autoestima, escuche esto, por ser guerrero, ¿entiende? Entonces imagínense, hermano, imagínense que cuando a David le dijeron que valía 10,000, ¿cómo se siente alguien guerrero que todo mundo le dice, qué bárbaro usted, qué tremendo, cómo maneja esa su espada usted? Imagínense aquellos que peleaban con las 2 espadas, hermano. El guerrero corre el peligro de decir, yo soy diestro, cuando dicen amén. Pero bendito el guerrero que dice, bueno, la destreza que yo tengo es porque el Espíritu de Jehová está sobre mí. Amén, amén, hermano. Y Gedeón desarrolló eso y dijo, bueno, no, yo no quiero gobernar, mejor que Dios gobierne sobre ustedes. Qué lindo cuando un hombre que se desarrolla espiritualmente, que sabe que tiene de Dios, le da la gloria a quien merece la gloria. Amén. Número 3, disposición de convertir la fe en acción. Aleluya. Le creyó al ángel que le hablaba. Le creyó, hermano, y por eso Dios le dio esa gran victoria. Número 4, disposición a usar los dones para dirigir a otros. 5, le dio la gloria a Dios y después de la victoria. 6, humildemente le dio crédito a otros que realmente merecían, hermano. Tenía la capacidad como guerrero de reconocer a los que eran también diestros para la batalla. Aleluya. El último, rehusó establecer una dinastía, porque le dijeron, reina sobre nosotros. Tú y tus hijos reinen sobre nosotros. Él dijo, no, yo no quiero ese honor. Yo no quiero ese honor. ¿Pero por qué? Porque lo trabajó Dios. Quizás en esta tarde, hermanos, el Señor te haya estado trabajando. Amén, amén. Quizás el Señor, de hecho, el Señor te está trabajando. El punto principal es que tú disiernas, disiernas la visión de Dios para tu vida. El punto principal es que vas a fructificar donde Dios te siembre, donde Dios te plante, pues, porque parece que la palabra sembrar puede ser muy impulsiva, muy fuerte, ¿verdad? Pero donde Dios te establezca, donde Dios te plante, aleluya, allí vas a florecer. Y tú como guerrero debes de entender eso, debes de comprender eso, que tú eres una semilla preciosa. Y que Dios no en vano está trabajando contigo. Y que donde quiera que Dios te siembre, te plante, allí, mano, un día vas a florecer. Y cuando florezcas, y cuando Dios te levante, vas a saber tú de quién es la gloria. Amén, 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 hermanos. Vas a saber tú a quién le vas a dar la gloria. Vas a saber a quién le vas a dar, hermano, la alabanza. Vas a saber quién hizo lo que hizo. Y vas a decir al final de tus días, yo no he hecho nada. Ha sido Dios el que nos ha dado la victoria. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta noche, en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí, hermano, donde tú estás en esta tarde,
Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que tanto los jóvenes, los adultos, todos los que estamos aquí, tengamos ese pleno uso de nuestras facultades espirituales, hermano, aleluya. Que tú puedas saber, como dice la palabra, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído, aleluya. Gloria a Dios, yo sé en quién he creído. Y que no importa, hermano, en cuál insignificante lugar estés, que desde ahí es poderoso Dios para levantarte. Aleluya. Que no importa los procesos que vayas a pasar, pero un día se va a detener el Señor. Escucha esto, esta es palabra de Dios para ti. Un día el Señor se te va a aparecer y te va a decir el Señor: oh varón. Y también lo digo por las hermanas: varón esforzado, valiente, guerrero de Dios, ve con esta tu fortaleza. No te envío yo. Y te va a llevar el Señor por lugares donde quizás nunca pensaste llegar. Te va a llevar el Señor y vas, hermano, a compartir este evangelio glorioso, esta semilla preciosa, hermosa. Que lindo es ver la obra de Dios. Cuando la siembras, cuando la plantas, cuando la ves crecer y ves que se desarrolla. Cuando ves hermanos en Cristo predicando, hombres que un día tú les sembraste la palabra. Oh, dices tú, no en vano he corrido la batalla. Dios ha estado conmigo. Dios se ha glorificado. Aleluya, qué lindo es ver eso, hermano. Nunca dejes de sembrar, nunca dejes de creerle a Dios. Toma la determinación. No seamos un pueblo temeroso, seamos un pueblo valiente, guerrero de Dios. Padre, en el nombre de Jesús en esta tarde, Señor, glorifícate en medio de tu pueblo. Señor, glorifícate en esta tarde, oh Dios. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que hemos creído a tu palabra, Señor. Te ruego en esta tarde, oh Dios, que te glorifiques, que toques, que ministres, que libertes. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya.